estoy seguro de que el universo está lleno de vida inteligente. Simplemente ha sido demasiado inteligente para venir aquí. Arthur C. Clarke. Acompáñanos en la aventura de los errores pasados para que comprobemos juntos que la humanidad es historia. Hola, esperemos estén bien. Hemos llegado con la entrega número 13 de este podcast. Esta vez con el episodio extra que veníamos anunciando y que hasta ahora lo traemos para ustedes. Sean todos bienvenidos a este capítulo, donde ya nombramos a esta sección como datos extra épicos. Recuerden que de vez en cuando los subiremos con todos esos pequeños temas que complementan los otros que hemos tomado. Yo soy Itzel Olvera. Y yo, Israel Olvera. Esperamos que tengan un excelente día. Gracias por escucharnos y recuerden que pueden dejarnos sus comentarios en ebooks, Facebook y principalmente. Así que, gente épica, sean bienvenidos a escuchar sobre la historia de cómo empezaron a decirles aztecas a los mexicas, un poco más sobre Tezcatlipoca y sobre el soldado mexicano de la Segunda Guerra Mundial apodado El Aguijón. Bueno, como saben, siempre nos gusta aclarar primero varias de nuestras fuentes. En este caso, para hablar sobre esta historia singular, tomamos en cuenta el artículo de Miguel León Portillo, un filósofo e historiador mexicano graduado del UNAM, el cual recibió varios premios por su trabajo y que, por desgracia, falleció el año pasado, recién. Ya mencionamos sobre Aztlán, es de lo que muchos ya han escuchado, pero ¿qué tal de Chicomostoc? Era otra de las formas que se tiene registrado como el nombre de este lugar, ya mítico, que se traduce como el lugar de las 7 cuevas, donde encontramos referencias de distintas fuentes, como de frailes que se dedicaron a ser historiadores de las culturas que residían aquí, como era el caso de Diego Durán, Motolinea, Mendieta y Torquemada, por mencionar algunos. Pero el verdadero origen de llamar así a los habitantes de Tenochtitlán se lo debemos a Alejandro de Humboldt, un explorador francés con su obra llamada Vistas de las Cordilleras y Monumentos de los Pueblos Indígenas de América, en el año de 1810. Él usó partes de los códices como lo fue el Borgia, con la explicación y pies de fotos usando la palabra azteca para todo, porque de nuevo, el uso de la historia de Aztlán al parecer pensó que era más fácil llamarlos aztecas como tal. Otra persona que influyó fue el historiador William Prescott en su obra llamada Historia de la Conquista de México, que vio luz en el año de 1843. Curioso dato, un año antes de que Texas se anexara a Estados Unidos. Como saben, luego de que prácticamente fuera invadida por extranjeros, pero esa es otra historia. Esta situación también pasó en varios libros franceses de varios autores que hablaron de Mesoamérica refiriéndose a esta cultura como aztecas. Aquí este historiador menciona que esta situación se debió al lenguaje y al sencillo hecho de que los ingleses, por ejemplo, no querían que se leyera como un error entre mexica y mexican, como ya se le conocía al gentilicio de este país, porque ya sabes, señalar que es en náhuatl y que se pronuncia diferente era mucho por hacer, supongo. Aquí debemos señalar algo importante, los historiadores mexicanos de aquel tiempo no se fueron por esto que se hicieron varios europeos, como es el caso del señor Alfredo Chavero, al igual que Manuel Orozco y Berra, quienes nunca emplearon la palabra azteca para hablar de ellos, aunque esto no impidió que se popularizara definitivamente durante el siglo pasado. A mí me gustaría señalar algo importante que hace este historiador en este artículo, y es que los mexicas ya no existen hoy en día como tal. Los que habitan son los mexicanos nada más, aunque esto no significa que la lengua náhuatl ha muerto, y solo para señalar se usa para nombres de lugares, o en uso al menos aquí en esta área de México, tenemos los llamados nahualismos, donde agregan palabras referentes mayas al lenguaje español de hoy en náhuatl, día. Más bien, ¿no? Bueno, náhuatl, pues sí, nahualismos. Al igual que al hecho de que siempre solo se habla incluso en México más de ellos solamente, y nos olvidamos que fueron un imperio que cayó no solo bajo los españoles, sino que fue gracias a la participación de los pueblos subyugados a los mexicas, quienes vieron la oportunidad de derrocarlos con la ayuda de los extranjeros, aunque sin duda no esperaron terminar bajo otro imperio. Y bueno, también aquí queda resaltar siempre el centralismo que puede haber en la mayoría de los países que solo se enfocan en una zona para representar a todo el país. Aquí hay un señalamiento pues que hace este historiador muy interesante, que habla de que
¿por qué queremos seguir diciendo que somos todos los mexicanos herederos de la cultura mexica como tal, habiendo ahora sí que esta distinción que no fueron los únicos más importantes en la historia de México? Y como que seguir encasillándonos a todos en una sola cultura central, que fue la última, ahora sí que la que tenía más poder en aquel entonces, pues queda siempre esa cultura del centralismo en lugar de hablar de las demás, ¿no? Como por ejemplo, la gente sabe de los aztecas, como les llaman más, tal vez de los toltecas, de los mayas, o de los mayas, ¿de qué otras se hablan más? Los olmecas. Pues hasta ahí, pero por ejemplo, pregúntales por ejemplo de los purépechas, de los colimenses, que sí, era una cultura diferente, aunque no lo crean, y de hecho ellos fueron algunos de los que le pusieron más guerra a los españoles después de la queda del Imperio Mexica. Y bueno, siempre pasa esto de el centralismo en muchas civilizaciones y en sí en la mayoría de los países actuales, ¿no? Siempre nos enfocamos más solo en alguna parte de la historia o en alguna parte del territorio y dejamos olvidados que un país no solo se compone de un solo pasado, ¿no? Hay muchas culturas, muchos elementos detrás del origen de todos los países. Ahora pasaremos a los datos extras de Tezcatlipoca. Y bueno, a él también se le atribuía la propagación de enfermedades, como hemos dicho, pero por ejemplo, unas de ellas eran la lepra, la gota, el sarna y la hidropesia, que para no quedarnos con la duda de qué se refieren estos, pues la gota es una enfermedad compleja derivada de la artritis y bueno, se caracteriza, por ataques, por hinchazón, por enrojecimiento, sobre todo en las articulaciones. La sarna es una enfermedad que se causa por un ácaro que se queda en la piel. Y en el caso de la hidropesia, pues también es conocida como la retención de líquidos, pero digamos que es una condición que les puede causar alteraciones como en las piernas, en los tobillos, las manos, el abdomen, ¿no? Y bueno, como vienen mayormente por condiciones de la edad. Uno de sus mitos más conocidos acerca de Tezcatlipoca es Tolteca. Cuando la historia de Quetzalcóatl reinaba en Tula, era una tierra abundante en las cosechas de la tierra y Tezcatlipoca deseaba quitarle el trono, por lo que se fue por la vieja confiable, de válgame la redundancia, transformarse en un viejo o anciano, fue hasta el palacio y lo convenció de beber pulque, una bebida alcohólica mexicana, primero probándolo apenas hasta que siguió y se emborrachó. La cuestión es que cayó varias veces y debido a que logró que Quetzalcóatl dejara su ayuno y cayera ante las debilidades mundanas, haciendo que Tezcatlipoca triunfara en su cometido. Sus registros arqueológicos vienen de varias partes del país, como la Ciudad de México, Hidalgo, Tlaxcala, aunque no existe, y Morelos. El Estado de México también. También hay algunos en Oaxaca, Chiapas e incluso Chichén Itzá. Estos son datos textuales de nuestro libro, muy interesante. Y bueno, de Tezcatlipoca ahora sí que no hay mucho más. En todo caso tendríamos que adentrarnos en Huitzilopochtli, en Quetzalcóatl y Tlaloc. En Tlaloc. ¿Y cuál era el rojo? Tenía... ahorita se me olvidó. Sí. Me acuerdo que era Tipec o algo así. Tipetotec o algo así. Xipetotec. Xipetotec. Entonces, nada más encontramos este otro donde el principal aquí era Tezcatlipoca haciendo caer a Quetzalcóatl. Lo que aquí me gustaría señalar es que a diferencia de otras mitologías donde recurrían a asesinatos crueles y sin sentido, en sí Tezcatlipoca nunca he leído uno donde le hiciera realmente daño a Quetzalcóatl. O sea, puso pedo, pues. Sí, o sea, nada más lo ha puesto borracho, lo ha hecho caer ante distintas situaciones, como dicen, mundanas, porque cabe señalar que Quetzalcóatl se supone que además, ¿cómo se él tenía un voto de castidad, tenía un voto también de ayuno, de no beber y todo eso. Creo que también hay otro mito donde, nada más que ese no lo encontré,
donde dicen que se supone que Tezcatlipoca también engañó a Quetzalcóatl. En una de esas veces se supone que logró emborracharlo, lo hizo creer que se había acostado con una de sus hermanas o algo así. Y se supone que Quetzalcóatl estaba tan avergonzado de que haya hecho eso que se fue, se supone, si no recuerdo mal. Lo vi en una de las películas que representaban en... ¿cómo se dicen? En estos lugares que hacen proyecciones, tipo lunarios. Sí, no recuerdo, la verdad yo tampoco. Pero en todo caso el único que ha salido más dañado de esa relación es Tezcatlipoca, que perdió un pie en una de esas. Hagan de cuenta que Tezcatlipoca es como Loki, pero menos loco, menos homicidios, solo más bromas sin sentido. Sí, en todo caso era más cruento, en contra de la humanidad, por decirlo así. Pero también era parte de esta situación de los dioses, ¿no? Alguien tendría que traer las enfermedades. Bueno, pues es parte de la vida, y como hemos visto, siempre buscaban darle una razón a por qué existían las enfermedades. Entonces, como claramente no saben de las bacterias o de la herencia genética, pues se lo atribuían a un dios. Además, ¿cómo hizo que era Quetzalcóatl? Quetzalcóatl es una serpiente. ¿Y cómo la emborrachó también? Pues es que hay varias representaciones. Una de ellas se supone que es una cara de hombre saliendo de una boca de una serpiente, por ejemplo. También hay otras en las que lo representan más humano, ya sabes, que era blanco y barbudo en algunas zonas de México. Jesucristo. De hecho, también uno de los mitos que también aquí hablaban era precisamente de esa avenida que tenían, pero eso ya sería si hablamos de Quetzalcóatl más a fondo. Y sobre todo eso, ¿no? Porque los egipcios también tienen esta disputa que había entre... ¿quién era Osiris y cuál era el otro? El malvado. ¿Set o Anubis? Set, era Set, ¿no? Sí, Set fue quien lo mató. Sí, este Set que también le tenía envidia y enojo a Osiris. Lo mató para acostarse con su esposa. Sí, luego también la esposa de él se acostó con Osiris. Entonces, al menos aquí con los mexicas no se veía tanto eso. Eso sí, jodían a los humanos, pero entre ellos no se jodían tanto. Por ejemplo, está Huitzilopochtli, que mató a su hermana y a sus hermanos, pero porque ellos querían matar a su mamá, porque creían que era malo que ella de pronto haya terminado embarazada, ¿no? Sin razón aparente. Entonces no estaban muy de acuerdo y la querían matar. Entonces prácticamente fue en defensa propia. Además te dicen que literalmente Huitzilopochtli salió del vientre de su madre ya armado con un macahuitl y con la armadura entera. Sí, pobre madre, oye, que las hacen pasar. Nació para el combate, literalmente. Ya ni siquiera sabía hablar, pero ya había nacido con armas en cada mano, ese Huitzilopochtli. Sí, de hecho también eso es otra cosa curiosa de muchas mitologías, ¿no? Que los dioses dedicados a la guerra o que son más cruentos, muchos nacieron así, ¿no? Si no, dile a Atenea, que también nació así de su papá. Bueno, tantito peor, porque nació de la cabeza de su papá. Bueno, pero también Atenea tiene dos connotaciones aparte. Bueno, recordemos... Pues como todos los dioses. Recordemos que en la mitología griega tenemos dos dioses de la guerra en la mitología griega. Tenemos a Ares y Atenea. Mientras que Ares representa como el lado del guerrero, del que pelea las batallas. De la violencia. Atenea representaba el lado estratégico, de los planes para la guerra. Y aunque muchos no les latiera, hasta los espartanos que odiaban a los atenienses, los espartanos también adoraban a Atenea mucho, por ser una diosa de la guerra. Sí, y por ejemplo, en el caso de los nórdicos tenían a Tyr, que era el dios de la guerra, pero también de la justicia. Entonces, en cierta forma era como una mezcolanza entre estos dos, porque era parte de lo que representa una guerra, pero también lo estratégico y, por decirlo así, de la caballerosidad y lo que se tenía y no se tenía que hacer. Entonces, ahora sí que cada pueblo le daba una interpretación, ¿no? Ahora sí que hablamos de los que más conocidos y los que más conocemos, porque, por ejemplo, no sé cómo lo representaban los chinos o los japoneses, ahorita no me acuerdo. Yo tampoco, pero hablando de Huitzilopochtli, Huitzilopochtli no solo era el dios de la guerra, sino también se le consideraba el dios defensor de la humanidad y el dios sol.
Por ejemplo, en el caso del hinduismo, no sé si tengan un dios de guerrero como tal. Creo que la diosa de la guerra era Krishna, pero no recuerdo bien su connotación, la verdad. Ajá, o sea, de ellos los que más me acuerdo son de los principales, ¿no? Como Vishnu. Shiva. Como Vishnu son una triada también, es Vishnu, Shiva y el otro, ahorita no me acuerdo. No recuerdo su nombre. Creo que es Brahma, el otro. Brahman, sí. Entonces vamos a pasar a la siguiente parte, que sería sobre lo que encontramos de su representación más conocida. Esto es de una revista de arqueología mexicana. Describen a Tezcatlipoca como llevando un tocado de cuchillos de pedernal. Tiene el hardcore. Sí, así para llamar la atención. No era suficiente un casco, no, él lleva cuchillos. Tiene el rostro pintado con franjas horizontales negras y amarillas. Sus orejas de oro son curvas, lleva plumas de quetzal en la espalda y su brazalete es un cuchillo de pedernal también. Una vez más. La mitad de sus piernas las tiene pintadas de negro, lleva cascabeles y sonajas en los tobillos porque pues quería darse a conocer al caminar, supongo. Sus sandalias son de obsidiana también. ¿Cómo caminas con sandalias de obsidiana? Pues siendo muy planas, supongo. Cabe destacar que la obsidiana es muy punzocortante, pero supongo que si lo usas del lado plano... No, sí lo puedes lijar. Pero ¿cómo es que aguantaban el pez y cómo que puedo caminar sin romperlas? Porque es un dios. Ok, supongo. Por la misma razón que puede bajar del cielo con el hilo de una araña. Se sentía Buda en ese momento. En su mano izquierda lleva un escudo con borlones de pluma y una bandera de papel, mientras que en la derecha empuña un mirador perforado con el que mira a la gente. Ya saben, es muy observador. Es como muy stalker, supongo. Aquí, bueno, ya sería todo por esta parte de Tezcatlipoca, nada más, como dijimos. A pesar de que ser uno de los dioses principales, no hay mucha información como tal sobre él. El siguiente tema a tratar sería para complementar el capítulo de las alteraciones corporales, aunque tal vez después retomemos más sobre ese tipo de temas. Pero vamos a hablar de algunas de las consecuencias que nos hablaba Joseph Martin en su libro. Bueno, dice, es importante anotar un poco las consecuencias estructurales, histológicas, fisiológicas y hasta lingüísticas de alguna de estas prácticas. Como por ejemplo en la deformación cefálica intencional, provocó cambios no solo en la región posterior de la cabeza, sino también en la región facial, y en específico en las cavidades oculares y en el plano de oclusión dental. Estas alteraciones de órbitas repercutían en la visión del sujeto, logrando como consecuencia el estrabismo, o mejor conocido como tener los ojos chuecos, flojos o no alineados. Y bueno, al principio se creía que era por algo que se hacía estrictamente en los ojos. Aquí dice un nombre, dice pegotillo, no, disculpen, no sé qué es. Como lo mencionan algunos cronistas, sino que se ha comprobado que es más bien consecuencia de la alteración ósea tal cual del cráneo. Eso yo no lo sabía, por cierto. Por ejemplo, el limado de los dientes tiende a representar cambios en su... ¿cómo se dice? Entre el contacto de los dientes, pues, porque hace que solo uno se desgaste más que los otros. Y por ejemplo, la alteración de los lóbulos de las orejas, ya sea por perforación o distensión, ya saben, con los discos. Esto distiende considerablemente el lóbulo, como se puede ver solo con fotos. Interfiere también en la audición y puede llegar a ocasionar la rotura del mismo oído. Y por ejemplo, la perforación o colocación de objetos pesados en los labios de la boca provoca tracción hacia adelante y abajo, reduciendo el espesor, hasta causar una rotura, dejando expuesta parte de la dentadura, ¿no? También puede producir consecuencias histológicas,
como hipervascularización de sanguínea, abundante proliferación de fibras musculares, desaparición de las glándulas sebáceas y mucosas, consecuencias fisiológicas, la dificultad para ingerir alimentos y lingüísticas, la modificación en casos extremos, la desaparición de sonidos labiales al efectuar la introducción de pintura corporal. Algunas de las heridas quizás se hayan infectado y producido grandes infecciones. Sin embargo, hay que tener presente el amplio conocimiento que se tenía no solo de la anatomía humana, sino de los productos terapéuticos naturales. Y bueno, en este caso pues también se puede intuir, ¿no? Si te distiendes, tanto una parte de tu cuerpo, te va a ocasionar, como por ejemplo en los labios, pues teniendo un labio literalmente todo hacia abajo con ese peso, pues obviamente no vas a poder hablar bien si es que podías hablar correctamente. Es que no puedo hablar bien. Oiga, señor, pues quítese ese labio de la boca. Ese labio, más bien ese disco. Ese disco de la boca. Pero es que se ve bonito. Pues si no se lo quita, va a seguir hablando como si estuviera teniendo una papa en la boca. O en su caso, un disco en el labio. Sí. O sea, pues uno se pregunta, ¿no? Hoy en día nuestra era moderna ya nos ha dado a entender que pues no tiene más consecuencias de las necesarias. Literalmente te quitan tu estilo de vida o te quitan habilidades, como por ejemplo incluso el habla. Aunque no falte el hipster que se quiera hacer el progre y que se ponga un disco en el labio solo para demostrar un punto y luego el güey ya no puede hablar. Aunque eso no estaría mal, de menos ya no podría hablar. Los más pasados que yo he visto, digo, aparte de los que se ponen un montón de... ¿No te acuerdas del mono que se hizo los sí, hoyos en los cachetes? Los que se hizo los hoyos en los cachetes son de los más... Así que he visto que digo, o sea, ¿para qué? Para empezar también ya se ha comprobado que causa muchas infecciones. Porque naturalmente tu cuerpo no está preparado para tener un hoyo en ese lado de la boca. Para eso se supone que están tus mejillas, ¿no? Para protegerte. Pero si tú le quitas una protección natural a tu cuerpo, pues obviamente va a tener consecuencias malas para ti, ¿no? Y bueno, creo que es esa necesidad del ser humano de siempre intentar ir más allá o de ser diferente, no sé. Digo, sé que cada quien gasta su dinero como quiere, pero cuando te quitas habilidades o te haces la vida más difícil, pues ahí sí uno se pregunta ¿por qué? ¿Qué diantres te pasa? Eso es lo que yo me pregunto. Es como de... Entiendo, hay ciertas personas que de plano tienen esta... No sé cómo decirlo, situaciones psicológicas. Por ejemplo, esta persona que tenía esta obsesión con su brazo o pierna, no me acuerdo. Y que literalmente no pudo vivir feliz hasta que se le arrancaron la pierna. Sí, es una afección, de hecho. Pero esa es una afección, eso es algo más comprensible, porque no es algo que tú puedas controlar. Pero cuando tú estás en tus 5 sentidos y de repente dices, ¿sabes qué? Me quiero abrir una cicatriz en toda mi espalda para que sea bonito y como un tatuaje. Porque me quiero escarificar o a lo mejor quiero ponerme... Los que se ponen estos ganchos, o si has visto unos que se ponen como un corset pero en la piel, que se ponen ganchos y se lo cosen. Se ve horrible. O sea, ay Dios mío. O por ejemplo, yo estoy seguro que a muchos de ustedes les tocó estar en la prepa, en esa época en la que todos se querían sentir especiales, y llegaba tu compañerito el Brian y llegaba con una cosa de esas metida en el oído que parece que le te está haciendo un boquete en el oído. ¿Y por qué? Porque se ve chido, decían. Y hoy no sé, yo lo veo como un agujero en el oído, y ni siquiera un agujero como el de me voy a hacer un arete, no, literalmente un agujero porque tenía un boquete de medio centímetro ahí. Sí, porque era por tamaños, pues es que es todo un proceso. Se van poniendo de los más delgaditos y se van poniendo más y más grandes los expansores. De los más pasados que llegué a ver acá de este lado, que ya no era cultural, que era solo por gusto propio, era un tipo que se puso unas latas de refresco así en los hoyos, que ya se había extendido tanto ¿cómo se dice? La oreja, que ya se podían introducir ahí unas latas de refresco. Y yo mientras me quedaba como, ¿por qué? Chicas, ahí está su papucho. Y luego, como vimos, no es tanto el sentido estético, porque ahora sí que ahorita lo estamos criticando estéticamente, que a nosotros no nos gusta ni nos parece, sino las consecuencias que te puede traer en el futuro. Por ejemplo, todos estos que se distendieron tanto, los oídos, bueno, no las orejas, los lóbulos.
las orejas le puede causar un problema auditivo, sobre todo en la vejez, porque siempre en la vejez va a haber todas las consecuencias de tus malas decisiones en la juventud. Mira, en tu juventud te puedes salir con la tuya porque tu cuerpo es joven y es más fácil que te cures, pero ya de viejo tu cuerpo te lo va a cobrar todo y con impuestos. Y como por ejemplo las perforaciones, pues esas si te las quitas en algún momento ya de tu adultez, por sí solas se van a cerrar si no son grandes, ¿no? Pero incluso ya de viejo supongo que ciertas perforaciones no te afectarían tanto. O por ejemplo los tatuajes, ¿no? Lo único que pasaría es de que se verían arrugados porque la piel naturalmente se le quita lo elástica. Y le tendrás que explicar a tus hijos o nietos todas las malas decisiones. El por qué el abuelo tiene un tatuaje en la espalda que parece un delfín con un arco de llamas. O más bien de llamas que parece lava fundida, y el delfín ya no parece delfín, parece una criatura... Parece un pescado arrugado. Sí. Entonces, pues mira, ahí cada quien, pero si te puede causar daño, pues sería preferible que no lo hicieras. Digo, como es el caso también de las que se ponen implantes de mala calidad, tan solo porque aparentemente lo consiguieron más barato, pero lo barato sale caro en ese tipo de situaciones cuando tiene que ver con tu salud. Porque en este caso estamos hablando de las modificaciones por fuera, o las modificaciones que tienes que hacer desde adentro. Por ejemplo, si vas a un médico chafa que solo te lo vende más barato y te pone, no sé, ¿cómo se dice? Una bolsa llena de agua en lugar de silicona o un material bien, pues se ha comprobado que, imagínate todo el daño que le puede causar a tu interior a este tipo de mujeres que les ha pasado, que ya sé que se les abra las bolsas esas feas dentro, les causa una superinfección y creo que sí ha pasado que personas pueden morir de esa superinfección porque literalmente tu cuerpo no sabe qué demonios hacer con eso que te está esparciendo dentro de ti. Y no se crean, chicos, esto no es solo cosa de las mujeres y los implantes en el pecho, también le pasa a los hombres. Ya los he visto a todos ustedes que no hacen ejercicio, que están todos planos del estómago pero no se les nota músculo. Pero se ponen implantes pectorales. Se ponen implantes pectorales. Señores, yo tengo la solución a eso. Pónganse a hacer ejercicio. Y si no quieren hacer ejercicio, simplemente acepten el hecho de que no van a tener el torso hecho como si fuera, como dicen, ¿cómo se llama esa cosa para? Six pack, como le llaman. O tableta de chocolate. No van a tener un six pack o una tableta de chocolate allí porque no hicieron ejercicio. Y si no quieren hacer ejercicio está bien, simplemente no lo van a tener. Pero no se vengan a querer meter silicona en esa área del cuerpo. 2 razones. Sobre todo de mala calidad. Primero, está cerca del estómago. Segundo, están un pasito más de joder también con su zona genital. Así que no lo hagan. Hagan ejercicio o simplemente acepten el hecho de que no va a estar allí nunca. Sí, digo, es parte también de toda esta percepción de la belleza actual, como hablaba este historiador, ¿no? A final de cuentas todo tiene que ver con cómo nos vemos nosotros mismos y cómo quisiéramos mejorarnos. Pero mírense, al final pues ya es decisión de cada quien, solo pues vayan con gente confiable e investiguen que a la larga no les pueda causar daño, como en el caso de una super expansión en distintas partes del cuerpo que te puede causar daños después. Pero bueno, mira, la gente está muy loca hoy en día. Y pues bueno, ya para terminar, traemos un tema más acerca de la Segunda Guerra Mundial, ahorita que veníamos hablando acerca de México en la Segunda Guerra Mundial. Hoy venimos también con la historia del señor, ¿cómo se llamaba? Luis Pérez. De Luis Pérez no hay mucha información, porque fue en la Segunda Guerra Mundial. México no tuvo una gran participación y la poca que tuvo se ha ido perdiendo a través de la historia. Pero vamos a contar la historia de Luis Pérez Gómez, mejor conocido como el Aguijón. La pasión de Luis Pérez Gómez por volar lo llevó a la Real Fuerza Aérea Canadiense. Murió en combate y tras 5 décadas, en 2001, fue reconocido como el único piloto mexicano que luchó en Europa en la Segunda Guerra Mundial, aunque la mayoría de los mexicanos no lo conocemos. El 6 de junio de 1944, en el histórico Día D,
o la invasión de la playa de Omaha, la invasión de Normandía, como muchos la conocemos. El Jalisciense, sí, porque era de Jalisco también, formó parte del desembarco de Normandía, una operación militar de los aliados en Francia, con más de 150,000 soldados estadounidenses, británicos y canadienses, que dio inicio a la liberación de los territorios de Europa Occidental ocupados por la Alemania nazi. Este domingo 16 de junio se cumplirán 75 años de la muerte del piloto. ¿La noticia de cuándo es, por cierto? La noticia es del año pasado. Entonces se cumplieron este año 76. Cuyo paradero permaneció desconocido por décadas, hasta que en 2001 logró ubicarlo quien fue su novia, la canadiense Dorothy O'Brien, que tras perder a su amado entabló una relación y se casó con un marido canadiense. El historiador Alfonso Flores, vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Estudios Aeronáuticos Latinoamericanos, o SMEAL, estimó que en México no se le rinde homenaje por desconocimiento, pero el piloto merece ser recordado, y precisó que su experiencia para muchos ha sido algo totalmente novedoso. El experto explicó en entrevista con Notimex que la misma manera que hubo braceros y muchos otros que fueron voluntarios a la guerra, sin que el gobierno de la época tuviera control sobre ello, el piloto se enroló para participar en la contienda. Bueno, Pérez Gómez nació, como dijimos, es de Jalisco, nació en el 1922, un 8 de octubre, y llegó a la Ciudad de México tras la muerte de su madre para vivir con sus tías y trabajar como cajero de un banco. Intentó sin éxito ingresar a la Fuerza Aérea Mexicana, que en el Escuadrón 201, de hecho, si no recuerdo mal, se enlistó, hasta que se materializó su meta de ser ahora sí que subirse a un avión en 1942, en Canadá. Su gran sueño fue ser piloto. En mayo del 42, cuando México le declaraba la guerra a Alemania y a los otros países del eje, él se interesa por participar. No puede hacerlo ya en México, ya de voluntario, así que se va a Canadá sin hablar inglés, pero lo terminan aceptando con la condición de que aprenda. Y tras graduarse en Canadá fue asignado a volar aviones de combate y trasladado luego con su escuadrón a Inglaterra cuando los países aliados planeaban el desembarco de Normandía. Fue así como Luis fue asignado a un avión británico del tipo Spitfire 9, con el que empezó a operar misiones incluso antes del desembarco del 6 de junio, en apoyo a barcos o bombarderos, y luego el 15 de junio la aeronave fue enviada a una pista de Normandía para las acciones aliadas ya desde el territorio francés. El piloto tiene una relación sentimental con una chica, la mencionada Dorothy O'Brien, a quien dejó como referencia cuando partió al frente de guerra, y que fue la persona notificada de su desaparición primero y luego de su muerte en combate. El avión de Luis formaba parte de un contingente de 4 aeronaves que el 16 de junio se encontraron con 8 alemanas, con las cuales se enfrascaron en lo que se conocía entonces como una pelea de perros. Y al final el aparato se desplomó en la pequeña comunidad de Sassy. Los pobladores recogieron su cuerpo, le quitaron sus credenciales para evitar que los alemanes lo identificaran y lo sepultaron en la iglesia de la población con la idea de que era inglés o canadiense, por lo cual le colocaron una placa como piloto de Canadá. Bueno, pues sí, técnicamente pues fue sí. con Canadá, ¿no? Sí, pues al final de cuentas era mexicano, pero al final del día era un piloto canadiense. Su exnovia, Dorothy, se casó años después con un marino, y ya en su jubilación decidió visitar las sepulturas de los soldados de Estados Unidos, Canadá e Inglaterra en Francia, donde en 2001 ubicó la tumba de Pérez Gómez a través de una comunidad de amigos y pudo identificarlo como mexicano. O sea, que ya lo identificó ya estando ya grande, ¿no? Sí, pues ya en 2001. O sea, hace apenas aún así ya son 19 años, pero pues ya estaba grande ella. El historiador señaló que el 16 de junio de 2004, en la conmemoración de los 60 años del desembarco en Normandía, Dorothy, acompañada de algunos veteranos y familiares, notificaron a la Embajada de México en Francia sobre su hallazgo. Es la primera vez que el gobierno mexicano se entera que había un mexicano
entre los militares caídos en la Segunda Guerra Mundial en territorio europeo, según Flores. Bueno, aunque había otro soldado que peleó en las batallas de las Ardenas, pero no recuerdo su nombre en ese momento. Él peleó con Estados Unidos, ¿no? Sí, él peleó con para Estados Unidos. conseguir su, ¿cómo se dice? Le dieron la de medalla de honor y le dieron también aquí la que es la más grande, el más grande honor que te pueden dar en el ejército estadounidense, y aparte le dieron la medalla la de México. De hecho, si no recuerdo mal, él se enlistó porque quería que le dieran la ciudadanía. Sí, de hecho. Y prácticamente les pidió que si sobrevivía a la guerra le dieron su ciudadanía, y pues no solo eso, también es el mayor extranjero condecorado por los Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues también tiene que ver que él peleó en la batalla de las Ardenas, donde dicen, y no estoy seguro, que él detuvo un ataque alemán de 100 hombres, él solo. Y bueno, como dato también aquí extra dice que en el pequeño poblado de Saci hay ahora una plaza llamada Pérez Gómez, y solo en 2004 se le recordó en México. Nunca más se volvió a hacer nada, dice el especialista, pero merecía por lo menos que se difundiera y conociera la historia de este joven mexicano. Que sí, cabe destacar que era muy joven, porque para ese entonces, si él nació en 1922, para 1944, él apenas tenía 22 años. Ajá, se fue jovencito a la guerra. Y esta fue una lectura de la revista de Notimex por Héctor Álvarez Fernández. También les pondremos el link del artículo. El link del artículo ahí en la bibliografía que les compartimos en Facebook. Y bueno, ya para acabar nada más, sería mencionar un saludo a toda la gente de México que nos escucha. Aparentemente también de Bélgica sumaron los oyentes. Que serán 6, ahora son 10. España ya hay 7 oyentes. De Argentina también un saludo. De Nicaragua, de Perú, de Bolivia. Y de Honduras. Y bueno, también de Chile y Estados Unidos, aunque al parecer no nos los traqueó hoy por alguna razón. Ajá. Y bueno, es un saludo especial a la gente del grupo de memes históricos y el de historia, arqueología y mitos, que supongo que por eso algunas personas nos escucharon. De hecho, ahora nos dieron, ahora sí que esta semana, gracias a estarlo compartiendo en esos grupos, nada más en Facebook, aumentamos mucho más los likes. Esperemos que se hayan pasado a escucharnos, que después también nos dejen ahí su comentario y todo, para seguirnos conociendo y que aumente esta comunidad. Y bueno, como noticia del podcast, pues sí, les habíamos dicho que habíamos abierto TikTok, pero ayer en la noche lo tuvimos que cerrar. Lo tuvimos que cerrar ya que aparentemente hicimos un comentario, mi hermana hizo un comentario acerca de los Country Humans, que estoy seguro que alguno de ustedes ya los conoce, en el que simplemente dijimos que eran algo raros. Y en sí, ni siquiera usé la palabra rara. Estaba preguntando de por qué emparejaban a ciertos personajes, que cómo determinaban qué país o qué era padre de quién o madre de quién y todo eso. Y bueno, se me ocurrió poner de que por qué habían creado a los Country Humans de los nazis y de la URSS. Estaban shipeando la Alemania nazi con la Unión Soviética. Y bueno, algunos decían que la URSS se hizo popular precisamente en Rusia, pero estoy segura, y bueno, que me bloquearan el video con prueba de que esta situación de la esvástica y los nazis pues aún es muy tabú. Muy tabú y muy censurada en la mayoría de lugares, sobre todo en redes sociales. Uh-huh. Y pues bueno, nada, ¿no? Le pregunté a alguien más que sabía de TikTok y me dijo que pues recomendaba que para evitar que me monitorearan o nos dieran más strike en la cuenta, pues que mejor la eliminara. Así que por el momento estaremos fuera de TikTok, en lo que leo más de sus políticas y ver qué temática podemos subir por ahí sin que nos estén dando lata, y sobre todo para que sea contenido con el que podamos interactuar con la gente y que TikTok no la haga de todos, ¿verdad?
Y bueno, un saludo especial a la persona que nos da like seguido y nos comparte. Tú sabes quién eres, pero no tienes tu nombre y solo tienes de nombre palabras en ruso y yo no sé ruso. Sé que es mexicano nada más, pero mira, tú sabes quién eres. Gracias por compartirnos y darnos like en nuestra página de Facebook. Y bueno, especialmente a Darío. Bueno, es un chico de Honduras que nos contactó personalmente y con el que estuvimos hablando. Digo estuvimos porque estoy hablando con él, pero le estaba mostrando a mi hermano lo que estábamos hablando. Y bueno, un saludo para ti, muchas gracias, nos alegra que te guste nuestro proyecto. Y bueno, nos dijo que nos iba a recomendar y todo. Entonces muchas gracias por ese apoyo, esperamos que nos sigas escuchando. Y bueno, esto también en celebración de que ya llegamos a los 126 seguidores. No suena mucho, pero bueno, solo una semana subimos 30. Entonces que es un gran número para nosotros aún. Y pues nada, no sé si tú quieras agregar algo más a todo lo de ahora o algo. Pues no, en realidad no. Simplemente esa situación con TikTok, ya que al parecer... Disculpe. Hoy día uno no puede decir nada sin tener temor a que alguien se vaya a ofender por algo que en realidad no debería ofenderte, porque tú ni siquiera estuviste allí. Y sí. Y ni siquiera hice referencia ni dije nada de eso, solo puse la imagen y dije, ¿por qué? Y ya, eso fue lo único que hice. Pero pues ya sabes, también la cosa con los fandoms, y bueno, yo soy parte de varios fandoms, pero no soy así de intensa en ninguno. Es de que siempre hay gente que se toma las cosas personales, ¿no? Entonces quiero pensar que también alguien por ahí habrá reportado el video porque no le gustó y ya el algoritmo nos encontró rápido el video. Pero pues bueno, de los errores se aprende, mejor ahora que después, ¿verdad? Tal lo que yo había pensado era hacer yo una cuenta personal, ya que pues voy a ser yo la que esté saliendo y ponerles algún contenido extra, pero con la temática también de historia, de mitología y así. Veremos a ver qué se nos ocurre. Porque si no esperan que yo muestre mi cara pronto en el podcast, para eso está mi hermana, ella es la cara pública de esto, yo nomás estoy tras bambalinas. Este señor es un pan en su Facebook. Sí, yo no tengo una foto de mi persona, sino, de hecho ni siquiera tengo mi nombre en Facebook. Ajá. De hecho, bueno, igual hay para las personas de otros podcasts que nos han dicho de alguna colaboración futura o algo así, pues esperamos seguir en contacto. Y pues una vez que aún estamos checando, tenemos un prospecto ahí con Nación Poperto, pero aún lo estamos, ahora sí que... Pues sobre todo pensando cómo va a funcionar. Pero ahí iremos viendo si se puede más adelante, ¿no? A lo mejor en algún momento también en algún momento podríamos hacer algo con la jarana mitológica, guiño guiño. Un saludo para ellos, por cierto. Y pues nada, creo que eso ya sería todo para este capítulo. Gracias por escucharnos. Hasta luego. Y nos vemos el próximo domingo. Adiós. O escuchamos. Bye.